Bien, estamos en la clase de física, es la cuarta sesión de este curso de ingreso al bachillerato. Vean, tenemos dos conceptos que es el movimiento, cambio de posición de un cuerpo en el espacio, y vector, una línea recta que posee magnitud, dirección y sentido. Entonces vamos a ver qué diferencia habría entre movimiento y vector. Vean, el movimiento es cuando un cuerpo, por ejemplo aquí tenemos este cuerpo, ¿sí? Y se mueve, se cambia de posición en el espacio. Entonces, el momento que cambia, eso es un movimiento, también se puede mover hacia allá, ¿sale? O en cualquier dirección, eso es un movimiento. Ahora, ¿a qué se le conoce como vector? Esto es un vector. ¿Qué sería? Es la línea recta que posee magnitud, dirección y sentido. Entonces yo digo, no, pues se movió a tantos metros, se movió con tanta fuerza, con tanta aceleración. O sea, todo eso, eso es el vector. Pues miren, esto es un vector, ¿queda claro? Y esto, chavos, esto aquí, ese es movimiento, ¿sale? Entonces, en el momento que se está moviendo el cuerpo, eso es. Vamos a poner por acá la, ¿no? Vean, ahora, en cuestiones de física van a existir dos tipos de magnitudes. Ya hablamos de la diferencia entre movimiento y vector, ¿no? Entonces, existen las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle acá otro color. En física existen dos tipos de magnitudes. En física existen dos tipos de magnitudes, ¿ya? ¿Cuáles son estos tipos de magnitudes? Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. A ver, hasta acá, no sé si va entendiendo lo que es movimiento vector, las diferencias entre ellas. Y no sé si, ahora a ver, voy a preguntar, Alejandra Guadalupe Vázquez, ¿qué es movimiento? Cuando un cuerpo o una persona se mueve de un lugar a otro. Ajá, muy bien. Y a ver, Carolina Argüello. Carolina Argüello. Sí, ¿Qué es un vector? es una línea recta que posee una magnitud Una y dirección y un dirección sentido, y un ¿sale? sentido. Abusada con eso. Entonces tiene una dirección. O sea, por ejemplo, aquí en el caso de este vector, podría irse, por ejemplo, moverse así, no sé, al este o al oeste. O sea, podría irse así, miren, esto. Esto puede pasar con un vector. ¿Ya? No, que se va al norte, no, que se va al sur. Es un vector, ¿no? Entonces tiene dirección, tiene un sentido. Es bien, bien importante de los vectores. ¿Sale? Ahora, estamos hablando de magnitudes, entonces, en física existen dos tipos de magnitudes. Existen las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles serían las magnitudes escalares? Las magnitudes escalares son aquellas que van a representar una medida, pero no me va a importar otra cosa más que eso, el tamaño de la medida y su unidad. Entonces, una magnitud escalar vendrían a ser aquellas en las cuales me representan una medida, pero solo me va a importar el tamaño de la medida. Tamaño de la medida. Y su unidad. O sea, solo eso. ¿Por qué? Porque son magnitudes escalares. No sé si va quedando claro esto. Es bien, bien importante. ¿Sí? En las escalares solo me va a importar el tamaño de su medida y su unidad. Representan medidas, pero solo me importa una cosa, el tamaño de la medida y su unidad. ¿Cuáles serían de las magnitudes escalares más famosas? Pues las magnitudes escalares más famosas vendrían a ser estas chavas acá, creo que las conocen ustedes. Una que se llama, a ver, la voy a poner por acá. Aquí. Una que se llama masa. Quiero cambiarle de color. Masa. Otra que se llama distancia. Y otra que se llama rapidez. Esas serían magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque me tiene una medida,
porque tiene una unidad, pero solo eso me interesa. Ahora, ¿cuáles serían, por ejemplo, acá pues tenemos escalares y tenemos vectoriales? Entonces, ¿cuáles serían, chicos, las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales, miren, ahora voy a mover esto aquí. Las magnitudes vectoriales, chavos, es bien importante entenderla porque a mí me va a decir que las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen, ok, tienen magnitud, tienen unidad, pero también tienen dirección y sentido. ¿Sale? O sea, tienen magnitud, tienen unidad, o sea, igual que las escalares, pero le vamos a agregar esto. ¿Qué cosa? Tienen dirección, ahora lo voy a poner aquí con mayúscula, dirección y sentido. ¿Sale? Esa sería la principal diferencia entre estas, o sea, entre las magnitudes vectoriales y las escalares. Que las magnitudes escalares tienen tamaño de medida y unidad, pero las vectoriales tienen, ok, tamaño, medida, unidad, pues tienen magnitud, tienen unidad, tienen dirección y tienen sentido. ¿Sale? Ahora acá, ¿qué diferencia es esa? Pues, por ejemplo, si yo hablo de las vectoriales, yo tendría algunas como las siguientes. O sea, yo puedo poner acá, a ver. Tengo acá, pues, la velocidad. La velocidad, tengo la aceleración. Tengo la fuerza. Ahora, es la más famosa, ¿no? Pero hay muchas más, ¿eh? Hay muchas. Solo que aquí quiero que entiendan la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son las que solo tienen medida y unidad, y las vectoriales tienen medida y unidad, pero también tienen dirección y sentido. Vamos a dar un ejemplo de esto, ¿sí? La velocidad, puede existir una velocidad que sea positiva o que sea negativa. Puede haber una aceleración positiva o negativa. O sea, si va de aquí para allá, o sea, no se va de izquierda a derecha, sí puede ser positiva, y si va de derecha a izquierda, entonces sería negativa. O sea, acá, vean, o sea, si va en esta dirección, entonces es muy diferente ir en el sentido positivo en el sentido negativo. No sé cómo me están viendo ahí en su pantalla, tal vez esto se pone al revés, pero sí existe una dirección, existe un sentido en las vectoriales. En las escalares, o sea, no importa. Si hay o no hay, no importa, ¿ya? Porque son escalares, solo quiero la medida y la unidad. Entonces acá, para entender esta diferencia entre ellas, la voy a poner más por acá arriba. Estas magnitudes, ya hablamos de las escalares, que tienen tamaño, medida de su unidad. Hablábamos también de que existe, pues que la masa, distancia y rapidez vendrían a ser magnitudes escalares. Hablábamos de las vectoriales, y las vectoriales tienen, pues, ok, también medida, o sea, unidad, y también tiene dirección y sentido. Los ejemplos más famosos, pues, serían la velocidad, la aceleración y la fuerza. Acá, para entender esta diferencia, vamos a hablar un poquito acerca de... Vamos a hablar un poquito de... la trayectoria y la distancia, ¿sí? Bien, creo que en la clase pasada yo les di un ejemplo, y por aquí como que traté de dibujar una casita. Ahí también, una casita. Creo que no tengo aquí triángulo, pero aquí nos va a ver si sale. Ahí está mi casita. Ahí está medio chueco su techo, pero bueno, casita, ¿no? Ok, para lo que sirve, ¿no? Y imagínense que el profe Josué, pues, echó trago, ¿no? Está todo bolo. Entonces, como está medio bolo el profe, pues anda medio mareado. Aquí, ahí, no sé si me salga. Creo que hay más o menos, a ver, un circuito. Entonces, cuando el profe Josué
trata de, pues, ir a su casa, ¿sí? A la hora que va a su casa, pues, como está medio mareado, entonces hace esto, ya, y ya logra llegar a su casa, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama trayectoria. Entonces, yo voy a poner aquí esto, miren acá, ¿sí? Eso se le conoce con el nombre de trayectoria. Si yo preguntara qué es la trayectoria, pues la trayectoria vendría a ser el camino que tú puedes seguir de un punto a otro. O sea, como vemos acá en el dibujo, el camino que tú puedes seguir de un punto a otro es la trayectoria. ¿Sí? Ahora, no sé si se dan cuenta, chavos, pero esto pues tiene una unidad, ¿no? Lo que mide. Entonces, si yo voy midiendo acá, a ver, voy a... Si voy midiendo, y aquí, a la hora que voy midiendo así con mi metro, ¿cuánto fue que tardó el profe y todo eso? ¿Sí? Esto vendría a ser la distancia. Esto es, chicos, la distancia. Sigo, ¿no? Y logra terminar, ¿no? Es la distancia. Entonces, la distancia es lo que mide una trayectoria. ¿Sale? La distancia es lo que mide una trayectoria. Hasta aquí, la trayectoria y la distancia son escalares. La trayectoria y la distancia son escalares. Pero vean, voy a tratar de medir el desplazamiento. Entonces, ¿qué sería el desplazamiento? Miren, chicos. El desplazamiento vendría a ser realmente lo que me trasladé. O sea, sin importar este rollo de qué tan chueco me fui, ¿sí? El desplazamiento vendría a ser lo que realmente avancé, ¿sí? El desplazamiento es la distancia más cercana entre un punto y otro, ¿sí? El desplazamiento, no sé si lo ven, pero es un vector. Creo que lo voy a hacer más grande. Lo voy a dejar de rojo, otro color. Miren, o sea, realmente lo que me desplacé fue muchísimo menos. Ok, la distancia es una, la trayectoria es otra, pero el desplazamiento ya es un vector. Ahí creo que quedó claro. Vean, entonces la trayectoria es una magnitud escalar, la distancia es una magnitud escalar, pero el desplazamiento ya es una magnitud vectorial. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque ya me importa su dirección y su sentido. ¿Para dónde? ¿Sí? La trayectoria es la línea que marca el camino. Sí, la ven ahí, ¿no? Es la línea que marca el camino. La distancia es la medida del camino. ¿Sí? Y en cambio el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque es la línea recta que existe entre dos puntos. Eso es el desplazamiento. Lo pueden ver ahí, está con rojo. Un desplazamiento siempre se va a representar por un vector. Y ahí están viendo que es un vector, no tiene una dirección, tiene un sentido. Va a ser siempre la línea más corta que existe entre dos puntos. Eso es desplazamiento. ¿Ya? Es normalmente lo que nosotros caminamos. O sea, normalmente, por ejemplo, si yo voy a ir de aquí a mi escuela, no sé, ustedes van a caminar a su escuela, pues no voy a andar en zigzag, ¿verdad? No, aunque ahí está medio surumbo el ejemplo, y este cuate estaba medio chueco, nada más es para ilustrar, para que quede clara la diferencia entre trayectoria, distancia y desplazamiento. Pero normalmente nosotros podemos darnos cuenta que la distancia y desplazamiento pues coinciden, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué coinciden? Pues porque nosotros si vamos a ir a la escuela, pues vamos en línea recta.
Ya no vamos en zigzag. Y lleva la dirección, lleva un sentido, por eso va a ser considerado un vector. ¿Sí? Entonces, a veces mucha gente confunde distancia con desplazamiento, pero realmente distancia es una magnitud escalar y desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿quedó claro lo que estamos diciendo? Avanzamos porque vamos a empezar a ver velocidad y aceleración. ¿Sí está quedando claro? Por favor, quisiera ver ahí sus manitas arriba. No, sí, profe, ya la entendí, está todo chido. ¿Ya? Muy bien. ¿Nadie tiene preguntas, dudas? No, no, ¿está quedando todo claro? Ok. Entonces, si ya quedó claro, vamos a ver lo que es velocidad. La velocidad es la relación entre desplazamiento y tiempo. Ya quedó claro lo que hablábamos de esta cuestión, lo que era... vamos a borrar aquí todo esto porque ya no nos cabe en el pizarrón. Nos vamos a ir acá al rincón. Ahí, bien. Cuando hablábamos nosotros de velocidad, podemos decir entonces que la velocidad es la relación. La velocidad, chavos, es la relación entre desplazamiento y tiempo. Eso vendría a ser la velocidad, ¿ya? También podemos decir nosotros que pues tendríamos una fórmula, ¿no? Una fórmula. Si la velocidad es la relación entre desplazamiento y tiempo, yo podría poner acá, miren, a ver si me sale. Acá, velocidad. ¿Dónde está? Es la relación entre desplazamiento y tiempo. A ver, creo que aquí no se entiende muy bien. Y tiempo, ¿sale? Entre desplazamiento y tiempo. Voy a poner por acá una. Ahí quedó. La velocidad es la relación entre desplazamiento y tiempo, ¿ya? Entonces, a veces se tratan como igual. Decimos, distancia y desplazamiento son lo mismo, pero no puede haber más lejano a la verdad, ¿ya? Ya hablamos de la diferencia entre distancia y desplazamiento. Pero, por ejemplo, acá va a venir algo bien importante que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, acá, si lo quieren anotar ahí, y aquí es donde empezamos a ver nosotros problemas, ¿no? También sobre la velocidad y todo, hay muchísimos problemas. Pero, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme vendría a ser, este movimiento significa que siempre va a haber una velocidad constante, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, lo voy a anotar acá. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahí se me encima. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, ahí está mal escrito. Movimiento rectilíneo, ahí está, sí, uniforme, que se le conoce como las siglas de MRU, pero me va a significar algo bien importante. ¿Qué cosa me va a significar? Me va a significar que siempre voy a tener en el movimiento rectilíneo uniforme una velocidad constante. Voy a poner. Siempre va a tener una velocidad constante. En el movimiento rectilíneo uniforme va a existir siempre una velocidad constante. Y aquí existe otro que se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Y aquí, ¿qué pasa? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya tiene otras siglas. ¿Cuál sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Miren. En el movimiento rectilíneo
igual se le ponen sus siglas. Este ya es otro, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a tener acá las siglas. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Esto es física. Así es de canija. Sí, significa que lo que va a ser constante es la aceleración. Acá lo constante es la aceleración. ¿Sale, chicos? Hasta acá vamos bien, vamos entendiendo esto. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos sobre la velocidad, ¿sí? Estas fórmulas que estamos aquí explicando. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Significa que la velocidad es directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme tiene sus siglas, pues MRU, y aquí lo que tenemos constante es la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las reglas MRUA, ¿verdad? Sí, lo constante es la aceleración. ¿Sí? Porque la aceleración va aumentando. Es la aceleración, lo que ocurre es que surgen cambios en la velocidad. Yo tengo una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo acá, velocidad es igual, la relación entre desplazamiento y tiempo, ¿sí? Al momento de tratar de hablar de este tema acá, que es muy, muy importante, ¿sí? Hablar de velocidad es la relación entre distancia y tiempo. A mí me puede surgir lo siguiente, vean. Yo puedo decir acá también que mi resultado me lo va a dar en masa sobre segundo, ¿no? Perdón, en metros por segundo. O también me puede dar mi resultado en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Porque la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y vemos que los metros son una magnitud de distancia y los segundos son de tiempo. Los kilómetros es distancia y las horas son tiempo. Entonces, por eso acá esta diferencia que existe, ¿no? La velocidad, entonces, es la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Y acá, por ejemplo, me va a indicar qué tanto avanzo o qué tanto dejo de avanzar en el transcurso del tiempo. Saber que en este asunto van a venir muchos problemas. Y hay que entender también que la velocidad es vectorial. Entonces, vean lo que puede pasar con la velocidad. Que la velocidad, yo me puedo encontrar con esto. Miren lo que voy a hacer acá. Espero que sí salga. Y yo me puedo topar con que de repente arriba de la velocidad tengo un vector. ¿Sí? Y también puedo tener un vector arriba de la distancia. Entonces, normalmente podemos toparnos en algún examen algo así. Aquí voy a poner la velocidad, ¿sí? Y encima de la velocidad le agregan esto, chicos. Se la pueden topar así. Ahí está. Ahí está la velocidad. Ahora, cuando yo me encuentro esto, por ejemplo, que yo me topo con esta D, ¿verdad? Y tiene un vector encima, entonces me está hablando de desplazamiento, no de distancia. Si yo me topo con una D, pero la D está así solita, esto es distancia. ¿Sí? Ahora, algunas ocasiones la ponen, algunas veces no, pero nada más para que lo entiendan. ¿Y qué es esa B con la flechita arriba? Ah, bueno, es que la velocidad es un vector, me importa su dirección y su sentido. El desplazamiento también es un vector, el desplazamiento, no se olviden de eso, chicos. El desplazamiento, esto de aquí, desplazamiento. ¿Ya? Esto es otra cosa, esto es distancia, ¿sale? El desplazamiento es un vector, ya lo vimos cuando hablamos de la casita y todo eso, bien, bien importante. Bueno, si yo ya sé qué es la diferencia entre distancia y desplazamiento, pues también puedo saber la diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Qué es la rapidez? Pues la rapidez es una magnitud escalar, es la relación entre la distancia y el tiempo, ¿sí? Entonces miren acá yo voy a ponerlo, aquí voy a poner la rapidez, ¿sí? Y la rapidez es igual,
¿sí? A la relación entre distancia y el tiempo. Ahí. La relación entre distancia y tiempo, ¿sí? Pero la velocidad es vectorial. Entonces, miren, aquí lo voy a poner nada más para que quede claro que la velocidad, y ahí le voy a poner ahorita su vector encima, la velocidad es igual de la relación entre desplazamiento, ¿sí? Y tiempo, ¿sí? Desplazamiento. ¿Cómo puedo yo aquí encontrar la diferencia? A veces le pone la flechita y a veces no. Pero si ustedes ven esta flechita acá encima, significa que es velocidad y aquí esto es desplazamiento. Porque a mí me importa su dirección y me importa su sentido. ¿Por qué me importa? Porque la diferencia es que la velocidad tiene un signo. O sea, la velocidad puede ser negativa, ¿sí? Significa que voy en contrasentido, ¿sí? Significa a veces hay problemas que se plantean los puntos cardinales. Entonces yo puedo tener una velocidad que tenga, por ejemplo, la rosa de los vientos y que me diga, a ver, para allá, ¿no? ¿Eso qué es el norte? Entonces, el norte tendría un símbolo positivo y el sur tendría un símbolo negativo. El este tendría un símbolo positivo y el sur tendría un símbolo negativo. ¿Sí? Entonces, miren, chicos, yo me puedo encontrar algo así. Acá, miren, este es el norte y aquí estoy sumando. Y este es el sur y aquí estoy restando. Este es el este y aquí estoy sumando. Este es el sur y estoy restando. Entonces, a veces importa la dirección y importa el sentido, porque son magnitudes vectoriales. Por eso son vectores, abusados con eso. Bien, bien importante. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Quedó claro lo que estamos explicando? Ya se me acabó la clase. Si no hay preguntas, no hay dudas, seguros. Esto está súper, súper difícil, súper enredado. ¿Ya? ¿No? A ver, los leo. Por acá tengo unos mensajitos. Dice, yo, profe, no podía entrar. Ah. Dice acá, profe, yo no pude contestar porque no me permití entrar a Zoom, pero ya estoy acá. Ah, para la lista. Ok, ahorita. Creo que ya te agregué ahí, Carolina. Jimena también. Ya. No hay dudas sobre la clase que vamos